pues entremos en materia. Cada vez que vemos las noticias o que nos sentamos a platicar con nuestros amigos virtualmente ahora, porque no nos podemos reunir físicamente, sale el tema de lo que estamos viviendo, de las larguísimas horas de Zoom que nos chutamos diario. Y si uno ve las noticias, los periódicos, hay esta impresión medio catastrofista de que qué mal que estamos ahorita en la educación a distancia, ya queremos regresar. Como si fueran, como si no hubiera muchos matices en esto. Entonces, pues yo les preguntaría primero a Hatsuko, pues ¿cómo ven esto? ¿Qué tan diferentes son? ¿Son realmente dos cosas totalmente distintas? ¿Y por qué esta percepción de los medios? Quisiera iniciar diciendo educar para hacer, independientemente de la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, nosotros tenemos que educar en los ámbitos afectivos, cognitivos, de aprendizaje. Dentro de los retos que nos ha traído la pandemia son los recursos que debemos tener para poder implementar esto. Es una de las diferencias mayores. ¿Qué recursos tenemos, tanto humanos como de equipo, para que sea un éxito nuestra labor? Y yo les diría lo segundo, una similitud. La pasión y la vocación por enseñar es algo que todo profesor tiene. He escuchado las voces de muchos estudiantes que incluso tienen memes. Yo me dedico a la educación a distancia desde 2005 y ellos dicen, cuando antes mis compañeros me decían, pero ¿cómo estudias tú a distancia en línea? ¿Qué es eso? ¿Eso es válido? Y hoy me dicen, oye, por favor, dame tips, ¿cómo le hago? Ya no puedo. Igual mis compañeros docentes, soy ahorita muy requerida. Para Hatsuko, por favor, danos herramientas, camino, demás. Mi percepción en concreto, cómo se ha modificado, es que si desde 2005 ya estaba en esto, hoy lo tengo que hacer mejor. Además de que hay un desfase en la Facultad de Filosofía y Letras en horario, yo me puse a estudiar el arte de hablar en público online. ¿Qué equipo se necesita? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Porque yo dije, tengo que aprovechar este momento para hacer las cosas mejor. Y si me están llamando tanto para preguntarme, tengo que dar el ejemplo. No puedo presentarme con unas luces deficientes, con un sonido de, maestra, no se le escucha, maestra. Entonces, bueno, también me fui con españoles a estudiar diseño instruccional, con un equipo de personas que me dijeran luces, sonido, así como ahora estamos nosotros filmando esto para ustedes, estamos grabando para ustedes, y detrás hay un equipo impresionante para que esto sea un éxito. En la educación también es así. Para que esto se pueda realizar, necesitamos nosotros estar muy preparados no nada más desde lo que estamos acostumbrados a hacer en la presencialidad. A distancia, mis queridos docentes, tenemos que prepararnos. Esta es una oportunidad que es nuestra responsabilidad cuidar el rumbo que le vamos a dar a la educación. Gracias, Hatsuko. Judith, ¿qué opinas de esta primera pregunta? Coincido en todo lo que acaba de decir Hatsuko, desde luego, pero yo creo que una de las razones que ha llevado a que haya un mayor rechazo y mayor cuestionamiento de la educación a distancia es porque en realidad lo que tenemos no es educación a distancia, lo que tenemos es teleeducación. No hicimos una transición planeada, pensada, ordenada, tomando justamente como centro las bondades y las fortalezas de la educación a distancia, que son promover la flexibilidad, por ejemplo, diseños curriculares también mucho más flexibles, convergencia de modalidades, propiciar el desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas e informacionales, en fin, los elementos que a mi entender conforman los pros y todo lo que tiene palomita la educación a distancia, en realidad no los brincamos. Y lo que hicimos fue pararnos enfrente de una cámara a repetir lo que hacemos enfrente de un pizarrón la mayor parte de los docentes. Entonces, uno,
la transición fue a fuerzas, no hubo opción, no hubo posibilidades de que ni docentes ni los alumnos pudieran elegir una modalidad o esa modalidad en concreto. Dos, la pandemia se nos vino encima, que fue el primer caso, fue a principios de febrero. Para el 17 de marzo la UNAM dijo, cerramos puertas, ¿no? Entonces, no tuvimos realmente tiempo para preparar materiales didácticos, para ponernos de acuerdo en cómo le íbamos a hacer. Y lo grave fue que casi todos los maestros lo que hicieron fue tomarse un curso rápido de Zoom o rápido de WebEx o rápido de lo que fuera, no necesariamente de plataformas diseñadas para la educación a distancia, Así es. y repetir lo que hacen en el salón de clase o aproximaciones a lo que hacen en el salón de clase. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los grandes, grandes peros y problemas que hemos estado enfrentando y que desatan tanto rechazo. Muchas gracias, Judith. Linda, tu percepción. Bueno, yo creo que yo voy a ser la piedra en el zapato de este programa, porque soy socióloga. Y entonces tengo que ver desde esta perspectiva. También soy matemática, entonces no le tengo miedo para nada a los medios. Entonces no es por ahí el asunto. Yo creo que hay una cuestión que es bien importante. Educación es educación, donde la conjugues. Entonces, en términos de fines, la educación a distancia y la educación presencial son lo mismo. Y deberían de serlo, formar personas y transmitir capacidades o producir capacidades. Es lo mismo, pero el problema está en los medios. Es como en cualquier sistema de producción. En un sistema de producción, ambos métodos productivos hacen libros, pero unos son mejores que otros. Y entonces resulta que en el ámbito de los medios hay algo que está molestando. Y es esta cuestión de las diferencias en términos y desigualdades en la capacidad y en las posibilidades de acceso a los medios. Entonces, en ese punto, lo que está construyendo una educación y está construyendo la otra es bien diferente. El tipo de hombre que va a habitar el mundo producido desde una educación o desde la otra es bien diferente. Uno convive, cuando menos en el espacio educativo, con la igualdad. Independientemente de las desigualdades sociales externas, en el aula todos tienen su sillita y se plantean un espacio, digamos, de acceso a condiciones de igualdad. En el otro, no. Y esa es una cuestión que produce, reproduce y acostumbra a la desigualdad. Entonces, es fundamental ver los medios. Y la otra cuestión que es importante es el cuerpo. Desde los feminismos hoy se llama esto de acuerparse, pero los que somos académicos lo entendemos perfecto. Los cuerpos colegiados significa la construcción de pares, ¿no? Y el ámbito de la educación presencial pasa por el acuerpamiento, por el prójimo, por el próximo. Y a distancia, no. Individualiza y no permite acuerparse. Lo que significa que no estás en cuerpo presente. Y esto tiene un sentido sociológico que se puede mejorar. Por supuesto que no es problema de la educación a distancia. Eso quiero que quede clarísimo. Es una construcción de los medios. ¿Sí? Muy bien, Linda. Perfecto. Pues redondeas una parte amplísima para discutir sobre esto. Vamos a tener más espacios en los siguientes minutos. Les agradezco a las tres este panorama inicial porque de una u otra manera, como ya comentaron, fuimos empujados de una manera cataclísmica, por no ponerle otros apellidos, brutal, en esta educación completamente a distancia. Más o menos preparados, cada quien haga su ejercicio de conciencia, que ha visibilizado y desnudado las grandes desigualdades socioeconómicas que existen en países como el nuestro y a nivel global. No hay duda de que la brecha digital
ahorita está teniendo más impacto que nunca. Y pues la tarea es trabajar todos juntos. Un servidor tiene la, un papel de una universidad donde hice la maestría en educación y fue totalmente a distancia. Y en ninguna parte del documento, del diploma de la maestría, dice que fue a distancia. Sin embargo, a la hora de platicar esto con otros colegas o de presentarlo en alguna institución como acreditación de algo, hay cierto escepticismo. Pues yo les preguntaría, colegas, ¿qué opinan de esto? ¿Vale lo mismo en términos de la percepción social, la educación a distancia? ¿Por qué se cuestiona tanto esto en el mundo académico y en la sociedad? Linda, si empezamos contigo. Mira, bueno, para empezar voy a decir que yo también tengo bastante experiencia en educación. No, bastante no, alguna experiencia en educación a distancia y tengo muy buenas percepciones al respecto, porque tuve muy buenas experiencias. Pero la verdad es que las buenas experiencias no abundan. Y la perspectiva social, lo que pasa, al pasar de perspectiva a lo que se llama el imaginario social, está hecho de las experiencias personales, pero cuando no tienes experiencias personales, pues de lo más nutrido en términos de percepciones, y las percepciones más nutridas es que no es muy buena. Entonces, de ahí es la primera cuestión. Hay calidades de educación a distancia, no es toda igual. Igual que en la presencial. Y por eso también en la presencial se habla de que hay mala educación, porque la que abunda es la mala educación. Después, o sea, esa es la verdad. Y bueno, después la cuestión de por qué en el mercado de trabajo, ya me metí a un ámbito diferente de la sociedad en general, por qué en el mercado hay una percepción no tan buena. Es por dos razones. La primera, porque la educación a distancia está percibida como la alternativa, no como la opción primaria. Y entonces a lo alternativo, es lo alter, siempre le ponemos ámbitos de exclusión. Entonces, de alguna manera es aquel que no pudo porque no tenía tiempo, porque se le pasó la edad o porque es demasiado inteligente. Pero el asunto es que no cabe en lo normal. Entonces, de alguna manera, eso está ahí. Y por otra parte, también hay algo que es bien importante, que es, yo aquí lo había puesto, es que va a seguir siendo lo mismo. Es la marca, no la modalidad, lo que da el prestigio y la percepción de la educación. Miren, en Morelos pasa algo bien interesante. Está el Tecnológico de Zacatepec, que ofrece ingenierías. Todo mundo decimos, porque me incluyo, qué buenos son los ingenieros del Tecnológico de Zacatepec, ¿sí? Pero a la hora de ocupar un puesto de prestigio, siempre se lo dan al del TEC de Monterrey, independientemente de que sea presencial o no presencial. Entonces, va a seguir siendo una sociedad jerarquizada, va a seguir reproduciendo la educación, las jerarquías, y va a seguir siendo una sociedad de consumos de marcas, a menos que hagamos algo. Y la modalidad conjugada con una marca da diferentes cosas. El TEC de Monterrey tiene una marca certificada en educación virtual y otra no la tiene. ¿Así? Así es, Linda. Caray, pues muy buen punto. Ok, Judith, pues, ¿cómo la ves? Yo quiero empezar diciendo que la UNAM también lo hace. Los títulos de las personas que estudian en el sistema Universidad Abierta, el SUA o en el SUAYED, sus títulos no dicen que estudiaron en una modalidad distinta de la presencial. Y eso fue motivo de discusión en consejo universitario, en el consejo asesor del SUAYED, en fin, en todos los cuerpos colegiados que participan en la universidad. Y finalmente decidimos que
y bueno, yo estuve metida en aquel momento en esa discusión, decidimos que si los planes de estudio estaban cuidados como estaban cuidados los de la presencial, si estábamos formando a los profesores, si estábamos desarrollando materiales digitales, si todos los requisitos, pues entonces no tendrían por qué ser distintos los títulos. Sin embargo, y eso a mí me tocó constatarlo, cuando tuvimos reuniones con egresados del SUAYED ya titulados, muchos de ellos nos pedían que por favor el título dijera que eran egresados de un sistema, claro, porque eso presupone, uno, habilidades y competencias tecnológicas, informacionales, de autogestión, de disciplina de estudio y capacidades de estudio independiente, cosa que no necesariamente sucede en el sistema presencial. Ahora, yo creo que hemos permitido, y ahí la SEP nos ha ayudado mucho, a permitir que esta modalidad no presencial, que en este momento surge como lo que tenemos a la mano, no es que lo hayamos planeado, pero esta modalidad que sí es escolarizada porque pues la mayoría de las instituciones mexicanas lo han hecho escolarizado, no tenga el reconocimiento formal, pues justamente porque se ve como el tipo de educación de segunda oportunidad. Inicialmente la educación a distancia estuvo atendiendo fundamentalmente personas de mayores edades que las de las primeras generaciones en el sistema presencial. En el SUAYED empezamos con generaciones cuya edad promedio andaba por arriba de los 34 años. Y esa edad promedio fue disminuyendo conforme la modalidad se fue consolidando y conforme fuimos mandando el mensaje, de acuerdo con la marca UNAM, de que esta era una modalidad válida. Los maestros estaban formados, en fin, y tenía exactamente los mismos requisitos y los estudiantes también tenían los mismos derechos. Entonces, yo creo que esta confusión de una modalidad de segunda oportunidad a una modalidad de segunda clase, adicionada por la falta de sensibilidad, me parece, de la SEP, de tener una normativa clara alrededor de las modalidades no presenciales, pues ha ayudado a que la gente la considere como, pues, de segunda. Parte del cambio gigantesco que hemos vivido estos meses es que además hemos estado encerrados en casa muchísimo tiempo. Después de 6 meses, el fin de semana pasado fue la primera vez que fui al cine con mi familia, que salimos todos juntos para ir a un lugar y se siente uno raro como en las películas de ciencia ficción, que sale el sobreviviente ahí a ver qué pasa, qué quedó, ¿no? El hecho pues es que los estudiantes a los que le está tocando vivir esto sí se sienten defraudados por no vivir la enchilada completa de la experiencia universitaria en todo el mundo, ¿no? Y más en países como Estados Unidos, donde pagan una fortuna por ello. ¿Qué podemos hacer? Las instituciones, el gobierno, los docentes, las familias, para salir adelante, progresar, no quedarnos atorados, ni ir al contrario, ni ir para atrás. ¿Qué podemos hacer en términos, pues, educativos, sociales, financieros, etcétera? Hatsuko. ¿Se pueden hacer comunidades de aprendizaje en la educación a distancia? ¿Cómo generar estas comunidades? ¿Cómo generar el encuentro con el otro? Yo me dedico a la educación a distancia desde 2005 y les quiero decir que cuando fuimos abriendo paso en la educación a distancia para que nosotros pudiéramos atraer a los jóvenes que formaban parte de nuestras muchas filas, lo que tuvimos que hacer es visitar algunas sedes para que ellos mismos fueran introyectando qué es una comunidad de aprendizaje en la virtualidad, en la educación a distancia, de qué manera esto se puede trabajar. No es algo que sea imposible, pero sí se requiere un perfil de profesor que sea proactivo, que sea propositivo, que realmente integre a los jóvenes tanto a través de la comunicación escrita,
Cada vez que haya algún encuentro con los jóvenes, algún acercamiento con ellos, se tiene que hacer un trabajo extra para que realmente se puedan ir conformando estas comunidades de aprendizaje. Se pensaba que para verano de 2021 ya estaríamos de regreso. Hay quienes ya lo están mandando hasta el 2022. Yo no he visto en otro momento en donde se vaya a, como se dice vulgarmente, ir a la guerra sin fusil. Y hoy día sí estamos en la guerra sin fusil. Afortunadamente, la UNAM ha hecho muchas acciones para que los jóvenes puedan tener tableta, puedan tener internet, también nosotros, los profesores. Sin embargo, el compromiso va más allá. Un docente a distancia tiene la corresponsabilidad de dar a conocer sus experiencias de cómo se pueden crear estas comunidades de aprendizaje en donde los jóvenes se integren. Y aquí a los estudiantes que hay que decirles que no pongan distancia a la distancia, que ellos permitan estar dentro en la co-construcción. Ellos son co-constructores de esta realidad y tenemos experiencias de profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde la humildad comentan, es que a mí los jóvenes me están ayudando, ellos están implicados en el proceso y de esta manera podemos nosotros ir creando acercamiento entre jóvenes y docentes para que podamos funcionar en esta tríada de la educación a distancia, en la educación virtual. Los funcionarios sería muy bueno que se involucren, que conozcan de qué se trata. Yo he estado en juntas generales de directivos enormes donde hay muchísimos profesores, están todos los hacedores de la educación y tristemente escucho que se refieren al SUAYET como SUA, lo cual me lleva a pensar que tienen un conocimiento muy limitado de qué cosa es la educación a distancia. Y si no muy limitado, deben creer que con estar detrás de la gestión, que también la gestión nos toma muchísimo tiempo y no es lo mismo que seamos unos supergestores de la educación a que seamos co-constructores ya adentro con los estudiantes y que estemos implicados en ellos. Yo he estado en los dos puntos, he estado como funcionaria y estoy como profesora. Les estoy hablando de mi postura es como profesora. Sí podemos crear comunidades de aprendizaje con los jóvenes. Yo lo he logrado, es posible y los jóvenes están fascinados. También necesitamos a los hacedores de la educación y yo les invitaría a que den un semestre en la modalidad a distancia para que vean y vivan qué es crear un portafolio electrónico, una carpeta virtual, cómo tener todas las evidencias de aprendizaje y además lograr los aspectos, así como abrí hoy, que es cognición, aprendizaje, los procesos afectivos, como sí se pueden lograr en la educación a distancia, en la educación en línea. Muy bien, Hatsuko, muchísimas gracias. Linda, se hace camino al andar. ¿Cómo ves el trayecto? ¿Qué hacemos? Se hace camino al andar, exacto. Yo creo que necesitamos acción y discurso y que además que sean compatibles. Y yo creo que la primera acción, y también acompañada de un discurso coherente que así lo anuncie y que haga opinión pública, es que hay que sacar a la educación a distancia de la casa. O sea, tenemos que dejar claro que esto es una coyuntura, que la educación a distancia no es la que se hace en la casa, que hay otros espacios en donde se puede hacer y que uno es libre de escoger el espacio desde donde se va a hacer. Y saquemos la educación presencial de la escuela, porque también la dicotomía no es esa, la dicotomía no es escuela o casa, la dicotomía es espacio libre y bueno para el aprendizaje. Entonces, en ambos casos necesitamos trabajar y armar un discurso coherente y real respecto a esto. O sea, chicos que no tienen otro lugar más que un rincón en su casa para estar en educación a distancia, mejor que vayan a la escuela. O sea, necesitamos tener claro que los medios tienen que ser los medios ad hoc para que sirvan. Y que el encuentro debe ser un lugar lúdico en donde sea. Entonces, yo y creo que eso es una cuestión de hacer no retórica, sino lo que llaman los sociólogos discurso. La segunda cosa que es muy importante es alfabetizar. Así como se hizo una campaña de alfabetización para que todos pudieran entrar a primaria y que ya entraran a los 6 años con tal y tal y cosa, necesitamos hacer campañas de alfabetización nacionales. Por eso nuestra UNAM
es nacional. Entonces necesitamos armar campañas de alfabetización. ¿Para qué? Para tratar de que primero que haya comprensión de lo que es el asunto y después para que todos gocen un libro. De la misma manera que se hizo alfabetización alfabética en términos estos, necesitamos una alfabetización virtual para que todos gocen la virtualidad, no solo para que todos aprendan. Y la otra cosa que me parece que es muy, muy importante es que dejemos de pensar al estudiante de la educación virtual como un adulto. Porque todos dijeron ahorita, ¡ay, es que da más autonomía! Bueno, la autonomía se forma porque la juventud es un espacio de moratoria. Entonces, no es para jóvenes. Es que tienen que ser ordenados. Los jóvenes no lo son. Tienen que tener autocontrol. Pues no, va contra la juventud. Ese tipo de personaje que se piensa, no, lo están formando. Están pensando que así entra. Entonces, hay que transformar los públicos, hay que transformar los discursos y hay que darnos cuenta que la juventud y el estudiantado es un espacio político y de moratoria y de juego. Muy bien, Linda. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Linda, digo, Judith, una conclusión. Gracias por lo lindo. Bueno, Linda. Es que a ti sí te dicen Linda de verdad. Exacto. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay tres, tú señalabas dos, los actores y la gestión, y yo aumentaría el currículum, Melchor. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en serio y tenemos que empezar por casa, o sea, por las instituciones. En cuanto a los actores, yo creo que nos tenemos que empezar a concentrar un poco más en evaluaciones del aprendizaje, pero también en evaluaciones para el aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes. Tenemos que trabajar con diagnósticos. Las tecnologías hoy en día, el Big Data, la inteligencia artificial, nos permiten hacer programas y seguimientos, si tenemos bien identificados los perfiles de los estudiantes, como mucho más a modo. Entonces podemos trabajar con distintas formas de aprender, digamos, de los estudiantes si hacemos ejercicios diagnósticos que sean realmente completos. Si hacemos seguimiento también de los estudiantes. Esto presupone, pues bueno, desde luego, mucha más gente y presupone muchos más recursos, que no son necesariamente tabletas. Pero eso ya lo podemos hacer y la universidad tiene todo para hacerlo. En cuanto a currículum, tenemos que hacer currícula diferenciados de la presencial, de la de a distancia, porque son distintos, aunque sean educación las dos. Yo creo que además tenemos la oportunidad de que en estas nuevas modalidades o en una mezcla de modalidades pudiéramos ofrecer carreras y nuevos perfiles profesionales que sean justamente novedosos, que podamos modificar, que respondan pues también a demandas del mercado laboral. Las formas de organizar, por ejemplo, el currículum, pues también, ¿no? Este asunto de la seriación, por ejemplo, pues son cosas como muy absurdas que estamos heredando en la educación a distancia de la educación presencial. Y por último, la gestión. Tenemos que diseñar nuevos modelos de gestión que nos permitan darle seguimiento a los estudiantes, que nos permitan inhibir las tentaciones, digamos, de la deserción y asegurar la permanencia y la titulación. Pero desde luego, para que todo esto funcione, necesitamos, como bien decía Linda, pues que los estudiantes sepan leer, que los estudiantes puedan aprender y tengan el disfrute del gozo del aprendizaje. Muchas gracias, Judith. Pues ayer estuve en un evento de la Universidad de Guadalajara sobre multiliteracidad, que viene al punto de la necesaria combinación de las diferentes áreas del conocimiento, porque no se trata nada más del alfabetismo, ¿no? O de la literacidad tradicional, sino también de la literacidad digital y combinar el pensamiento crítico y todo lo que viene de las diferentes áreas del conocimiento para impregnar este paisaje de aprendizaje que puede ocurrir
en espacios formales e informales. Quisiera agradecerles a todos ustedes su participación. Yo creo que es un momento crucial para poner a la educación en el centro de las actividades de la sociedad y de las prioridades de los gobiernos y de las instituciones, para trabajar en términos de formar a nuestros profesores, de tener el material que se requiere, de divulgar a la sociedad todos estos conceptos, como es la idea de este programa, para que escuchen, ¿no? Para que no sea nada más los sound bites que oímos en las noticias o en Twitter, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y trabajemos todos hacia el mismo sentido, ¿no? Que los estudiantes aprendan, se superen y sean ciudadanos productivos como todos debemos de ser. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos comentando con nuestras amigas y amigos pues cómo la han vivido como docentes, ¿no? En otros episodios hemos tenido historias casi de terror de cómo la han vivido algunos profesores en nuestro país y en general en todo el mundo, en términos de que de repente se vieron envueltos en este tsunami educativo y la mayor parte de los profesores, por una serie de circunstancias, no habían tenido la experiencia que ustedes han tenido ya por varios años utilizando esta modalidad a distancia. Y cada vez que hablamos de esto con profesores, ellos quieren saber, bueno, ¿cómo le hago? Díganme cosas prácticas, no quieren que les demos una conferencia gigantesca sobre toda la ciencia pedagógica de la educación en línea y quieren sugerencias, tips. Yo les preguntaría a ustedes qué sugerencias, tips y consejos le darían a nuestros colegas que están viviendo ahorita la educación a distancia. Empezaríamos con María Luisa. Muchas gracias. Yo creo que en este contexto podemos aprender mucho de lo que por años se ha hecho en educación a distancia. Creo que es el momento de capitalizar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, mis sugerencias o consejos serían pocos, pero importantes, creo. Lo primero es que sí se animen a usar una plataforma educativa o lo que se conoce como un entorno virtual de aprendizaje. Que puede ser, bueno, pues en la universidad, por ejemplo, donde yo estoy, hemos usado por mucho tiempo Moodle, pero ahora con todo esto, pues también la gente ha empezado a usar Google Classroom o están usando Teams o hay gente que usa Edmodo, o sea, hay diferentes soluciones. Y también dependiendo de cuál sea la política en la institución, ¿no? En algunas instituciones está indicado usar una en particular, en otras les dan libertad de usar la que mejor les funcione, pero creo que sí es importante usar estas plataformas porque en realidad son metáforas de lo que es el aula presencial y tienen todos los elementos para que funcionemos como funcionamos en un aula física. Entonces nos ayudan mucho a organizar el trabajo con los estudiantes. Entonces esa sería una primera idea y que utilicemos lo que yo pensaría que son como las tres patas del banco de la educación a distancia, ¿no? Que por un lado son los contenidos, por el otro lado son las actividades y por el otro lado es la comunicación. Entonces, en los contenidos yo les sugeriría que busquen contenidos atractivos. Hay muchísimo disponible en la red, hay muchos recursos educativos abiertos que podemos utilizar. No tenemos necesariamente que ponernos a producir todo desde cero, hay muchas cosas utilizables y para esto sirve hacer lo que se llama curaduría, ¿no? Que es buscar y verificar que esos recursos sean confiables, que sean valiosos para utilizarlos. Entonces, eso sería darle variedad en el tema de contenidos y no pensar que el contenido depende de nosotros y que hablemos horas y horas frente a la cámara en sesiones interminables de videoconferencia. Por el otro lado, en las actividades, yo también les sugeriría que busquen variedad, porque también para el estudiante es muy aburrido estar sentado ahí viéndonos hablar horas.
necesitamos implicarlos, activarlos. Nuestro rol como docentes en educación a distancia cambia de dar clase a dar facilitación y acompañamiento al aprendizaje. Entonces necesitamos que se activen ellos, que se impliquen, y entonces tenemos que ser creativos en pensar las actividades de forma tal que realmente logremos esos aprendizajes. Si les interesa, investiguen. Por ejemplo, hay una técnica que se usa hace mucho, que es la Web Quest. Y bueno, pues se pueden diseñar mucho tipo de web quest y son muy atractivas para los estudiantes. La cacería de tesoros en internet, o sea, hay este tipo de cosas que pueden ser atractivas para ellos. Y por el último, la comunicación. Hace un momento Juan Carlos decía que se había percatado que usar WhatsApp y usar otros medios para estar en contacto constante con los estudiantes era importante. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que estar en contacto, ver cómo les está yendo, si tienen problemas, cómo podemos ayudarles. Entonces, yo creo que si observamos esas tres cosas en nuestras estrategias, nos va a ir bastante bien. Muchas gracias, María Luisa. Mari Carmen, ¿qué sugerencias nos darías? Claro que sí, pues yo abundaría un poco en lo que ya comentó María Luisa, que me parece fabuloso, me parece una sugerencia excelente. Un grupo de profesores y yo que tenemos pues ya varios años trabajando con tecnologías del aprendizaje, básicamente para la educación presencial, pero ahora estamos metidos en la educación en línea, nos guste o no nos guste. Bueno, sí nos gusta, la verdad es que estamos muy contentos. Es una oportunidad de oro para hacer muchas cosas. Estamos proponiendo un modelo que le hemos llamado la cátedra digital y que tiene mucho que ver con lo que comentaba María Luisa, porque la metáfora es una casita, porque estamos todos en la casa aprendiendo, tanto los maestros como los alumnos estamos en casa, y la base de la casita, los cimientos, vendrían siendo los ambientes virtuales de aprendizaje como Moodle, como Edmodo, como Brightspace, todos estos ambientes que ya existían desde hace muchos años y ya por ahí hicimos un censo en 2017 en la UNAM, ya hablábamos de una UNAM paralela digital donde se manejaban todas estas herramientas. Y la otra parte de los cimientos son las plataformas de comunicación, que puede ser Zoom, que puede ser Webex, que puede ser Teams, puede ser el propio WhatsApp, pero que tengamos una plataforma de comunicación. Y luego las paredes de la casita serían, por un lado, los recursos, que ahí entrarían justamente los contenidos, y una de las sugerencias que nosotros hacemos mucho, que es una sugerencia que no a todo el mundo le gusta, pero que está demostrado científicamente que funciona, es hacer videos. Sí está bien curar videos, traerse videos de otros lados, hay videos excelentes, pero hay estudios que demuestran que los alumnos aprecian muchísimo los videos hechos por sus profesores. Yo sé que este es un campo complicado porque no a todo el mundo le gusta, pero si estamos acostumbrados a pararnos frente a los alumnos y hablar, pues hagámoslo ahora de manera pues tecnológica, ¿no? Y sobre todo que sean videos muy cortititos, de 4, 5, 7 minutos cuando mucho, para que los alumnos puedan verlos con facilidad, no tengan problemas de conexión, etcétera, etcétera. La otra pared de la casita son las actividades. Las actividades definitivamente está demostrado que son pues como la columna vertebral del aprendizaje. Se aprende sobre todo haciendo. Y esas actividades pues justamente nos las permiten estas plataformas que son muy estructuradas, muy ordenadas y nos permiten una enorme variedad de actividades. Podemos hacer contenidos, cuestionarios, tareas, wikis, talleres, lecciones, juegos, una cantidad de cosas tremenda. Y además las plataformas se complementan muy bien con software de terceros, como puede ser H5P, que permite hacer cosas maravillosas. Y el techo de la casita vendría siendo el enganche con el alumno para hacer un modelo que le llamamos nosotros multimodal flexible, porque todo este trabajo, toda esta curaduría, toda esta elaboración de recursos, muy bien nos va a servir para cuando regresemos a la educación presencial. Entonces, no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido en la educación. Gracias. Así es, Mari Carmen. Juan Carlos, ¿algunas sugerencias que quieras complementar? Bueno, Melchor, muchas gracias. Yo creo que mis colegas aquí en el panel han sido bastante generosas
en los puntos que nos han a bien compartido. Yo solamente diría que un aspecto fundamental en la educación a distancia es el apoyo y el seguimiento que debemos a nuestros estudiantes, hacerlos sentir nuestra presencia, que no nuestra presión, aunque ellos solo se presionan a veces, pero que estamos ahí siempre para apoyarlos, para resolver sus dudas y sobre todo para enseñarles. Yo hasta ahí lo dejaría. Muy bien, Juan Carlos. Pues gracias por todos estos tips y consejos. Son muchas cosas. Los profesores estamos ansiosos desafortunadamente a veces queremos recetas de cocina y a veces damos recomendaciones muy amplias. Los exámenes no son toda la evaluación. Los exámenes es algo que se hace, es la aplicación de algún instrumento, y a los profesores a veces se convierte en un instrumento de poder o de control. A los estudiantes les produce miedo, estrés, angustia, ansiedad. Y hay muchos tipos de exámenes. Hay exámenes que se hacen pues para ver cómo están, exámenes diagnósticos, exámenes formativos, que son exámenes que se hacen durante el proceso educativo para ir ayudando a los estudiantes, detectando cosas, y los exámenes que llamamos sumativos, que son este asunto de verificar, de documentar que haya ocurrido el aprendizaje, y que son habitualmente los que cuentan más y los que permiten que un estudiante pase de año o que apruebe una asignatura. Entonces, en este caso, pues yo le preguntaría a Sofía, ¿cómo qué tipos de exámenes crees tú que puedan hacerse desde tu punto de vista de estudiante en la modalidad en línea y particularmente en la casa, ¿no? Porque no es lo mismo en línea, en un aula de cómputo de la universidad, que en tu casa. ¿Y cuáles serían algunos pros y contras de esto? Sí, pues de hecho me parece muy interesante lo que menciona respecto a los exámenes formativos, porque en algún momento de esta situación pues también me lo he preguntado, ¿no? ¿Cuál sería la manera más óptima de que nos evaluaran? Y por ejemplo, un examen que no tuviera tanto peso, pero que evaluara los contenidos de 2, 3 clases contra uno que evalúa los contenidos de todas las clases del semestre, creo que esa sería una gran opción. También considero que pues no se ha explorado mucho, pero podría llegar a ser interesante la opción de hacer exámenes en equipo, porque a fin de cuentas, digo, si es algo que los profesores van regulando para que no haya trampas, puede ayudar a la colaboración entre los compañeros y también a que entre todos nos vayamos ayudando, ¿no? A poder obtener no solamente una buena calificación, sino también los aprendizajes esperados para el curso. Muy bien. Pues gracias, Sofía. Eduardo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo qué tipos de exámenes se pueden aplicar con las herramientas tecnológicas y algunos pros y contras de esto? Yo diría, Melchor, que se pueden aplicar todos los tipos de evaluaciones que hay, pero que el punto más importante, pues yo diría que hay dos puntos que se tienen que tomar en consideración. El primero es a la cantidad de estudiantes que les tienes que hacer un examen, porque si son pocos los estudiantes, tú puedes hacer un examen verbal, oral, de ejecución inclusive, uno a uno. En Inglaterra, por ejemplo, se acostumbra mucho a hacer evaluaciones a distancia, en línea, en donde un profesor está evaluando a un estudiante. Entonces no hay problema en el sentido de que es fácil de supervisar. El segundo tema es qué tanto peso o qué tantas consecuencias tiene el examen. Entonces, si es un examen para retroalimentar al estudiante, pues no hay que tener demasiados cuidados ni tampoco demasiados controles. Pero si es un examen para certificar, tú imagínate un examen de certificaciones médicas, por darte un ejemplo que tú debes de conocer muy bien, siendo médico, pues tienes que poner todo, vamos a decir, en juego para que la evaluación se ajusta, para que te refleje realmente las competencias que tiene, en este caso, el egresado o el futuro profesionista. Puedes hacer evaluaciones de ensayo, evaluaciones que le llaman de libro abierto, que yo me imagino que digamos, dado el tema de la confiabilidad o de la confianza que se le puede tener a una evaluación
con exámenes cerrados y opción múltiple, donde se pueden copiar, se pueden filtrar las respuestas fácilmente, pues hay que transitar, y yo creo que los especialistas orientan a que hay que transitar a evaluaciones tipo libro abierto, en donde no importa que te lo lleves a tu casa, que te va a costar mucho más tiempo, pero en donde la supervisión no es lo más importante. Entonces, tienes que hacer un balance entre el número de estudiantes y las consecuencias que va a tener la evaluación. Pocos estudiantes con pocas consecuencias, pues puedes hacer cualquier tipo de examen sin demasiada preocupación. Muchos exámenes con muchas consecuencias fuertes, entonces tendrás que hacer muchos controles y será mucho más restringido, por decirlo de esta manera, la evaluación que tú puedes hacer. Pero sí, insisto, que puedes hacer cualquier evaluación y que donde está el gran problema de las evaluaciones masivas, pues básicamente es en la confianza que tú le tengas a las respuestas que te da el estudiante, que sean respuestas auténticas y que no les hayan ayudado terceras personas para que ellos puedan contestar. Pero haciendo un balance puedes hacer de todo. Si tú me dijeras qué prefieres, una evaluación a distancia o una evaluación presencial, yo te diría de todas una evaluación presencial, porque tienes mucho más formas de control, pero en la pandemia no te permite eso, entonces tienes que transitar con todas las limitaciones, hacer lo mejor posible una evaluación que te permita la tecnología hacer. Así es, Eduardo. Muchísimas gracias por tus comentarios. Pues Enrique, ¿cómo ves este asunto, no? Cuando algo cuenta para la calificación, los estudiantes paran sus antenitas, ¿no? Y si no cuenta, no. Y las herramientas tecnológicas con las que contamos, pues nos permiten cada vez hacer más cosas. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, yo creo que, como bien comenta el doctor Bakov, podemos hacer cualquier tipo de examen, pero siempre tenemos el problema de las consecuencias. Ahorita que comentaba esta parte en términos de cantidades, en el caso de la UNAM, pues hablar de un examen de admisión, hacerlo en línea es prácticamente imposible porque estamos hablando de cientos de miles de aspirantes que quieren hacer el examen. Entonces, eso generaría una serie de conflictos no solamente para la aplicación en sí misma, sino para la certeza del estudiante, del aspirante, en este caso para querer ingresar, porque la presión sobre el uso de la red, el problema que puede existir si cae una lluvia fuerte y se queda sin conexión o se va la luz o algo pasa, pues estaría jugándose la entrada a la universidad, y eso le genera mucho conflicto. Entonces la consecuencia del examen es muy alta y como es una consecuencia extremadamente alta, pues también genera un estrés extremadamente alto. Una de las cosas que tenemos que considerar es esto, las consecuencias del examen. Si el examen tiene unas consecuencias bajas, pues es mucho más fácil trabajar incluso hasta con otras opciones de evaluación, como bien decía el doctor, como las rúbricas o una lista de cotejo, un quiz o otro tipo de elementos que nos pueden permitir una interacción más directa con los estudiantes. Y si el número de estudiantes es reducido, es mucho más fácil, porque nos permite incluso la aplicación de exámenes de altas consecuencias como los exámenes extraordinarios, ¿no? Que utilizamos para que un alumno acredite una materia cuando no tiene las calificaciones pertinentes, pero si son pocos alumnos, es más fácil tener ese contacto uno a uno. Y finalmente, creo que el uso de la tecnología nos puede servir mucho si lo usamos a nuestro favor. Tenemos una serie de recursos impresionante en términos de videos, textos, demostraciones, todo está en línea y eso nos permite también aplicar exámenes que sean de libro abierto o que para muchas personas lo entiendan o lo vean de una manera un poco más sencilla, sería hacer exámenes que no estén preguntando conceptos o cosas que puedan encontrar los estudiantes directamente en un libro o en un texto, en una búsqueda en Internet, sino algo que los force a hacer un análisis un poco más grande, a juntar elementos de diferentes cuestiones, de diferentes reactivos, por ejemplo, o incluso de casos que puedan estar revisando y que lleguen a la respuesta de ese examen, no directamente con una cuestión de un concepto o algo que sea muy puntual, porque eso les facilitaría las cosas y nos genera mucho esta cuestión de el control,
en un examen presencial. En un examen presencial no tenemos el control 100%, pero sí tenemos más control que en un examen en línea, ¿no? Enrique, ¿a dónde va la educación mediada por tecnología y la evaluación mediada por tecnología? ¿Hay alguna conclusión y recomendación? Yo creo que, como bien comentaban, pues sí, la evaluación en línea llegó para quedarse, pero pues la idea es hacerla igual que la tecnología, dinámica. Yo creo que tenemos la oportunidad, en estos momentos tenemos la oportunidad de utilizar pues muchísimos recursos tecnológicos, bases de datos impresionantes, fuentes de información y de evidencia que nos permite trabajar mejor con los estudiantes. Algo que muchas personas comentan y que les preocupa es esta cuestión de si los exámenes, la calificación de los exámenes realmente está reflejando lo que los estudiantes saben. Refleja una parte de lo que los estudiantes saben, pero depende del tipo de evaluación, es lo que obviamente va a estar reflejando esa calificación. Una de las cosas que yo recomendaría es que no utilicemos los exámenes específicamente como una única opción de evaluación, sino que podamos complementar con otro tipo de evaluaciones, otro tipo de instrumentos, poderles pedir su opinión a los estudiantes, poder hacer partes de ejecución, poderlos ver trabajar en otros tipos de dominios, no solamente en el dominio cognitivo, sino también un poco más en la parte de ejecución, de actividad, ¿no? De la toma de decisiones, y apoyándonos mucho en esta cuestión de la tecnología y utilizando nuestro rol de profesores, pero también de facilitadores de estos procesos de enseñanza con los estudiantes, que ellos pues confíen en nosotros, tengamos la oportunidad de acercarnos a ellos y de que no se vea la evaluación como un proceso punitivo, sino como parte de un proceso que les va a permitir a ellos poder tener una idea de cuánto realmente han aprendido y qué cosas les falta por aprender, qué cosas tienen que fortalecer y qué les va a servir de eso que ya saben para poder soportar lo demás. Yo creo que eso es fundamental, tener la oportunidad de utilizar y de conjuntar todos estos aspectos tecnológicos y toda la experiencia que tenemos, pues la mayoría de los profesores que tenemos años en esta parte de la docencia, ¿no? Hay mucha creatividad entre los profesores y mucha creatividad entre los alumnos también. Yo creo que si conjuntamos esos esfuerzos, podemos hacer algo muy, muy bueno. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Eduardo, ¿a dónde va esto y alguna conclusión? Claro que sí, Melchor. Mira, yo pienso que la evaluación por computadora, y no necesariamente en línea, pero por computadora, es una ruta que va a dar muchísimos, pero muchísimos frutos. La computadora es la evaluación como la máquina de escribir es a un procesador de palabras. Es decir, tú con un procesador de palabras puedes hacer 1000 cosas, lo mismo que con una máquina de escribir, pero además puedes llenarlo de imágenes, puedes enriquecerlo muchísimo. Y la evaluación por computadora es exactamente lo mismo, pero la gente, en términos generales, el profesor no ha aprendido a utilizar la tecnología digital con propósitos pedagógicos. Lo utiliza muy bien con propósitos personales, pero no con propósitos pedagógicos. Y en el mejor caso lo que hace es hacer listas de Excel para llevar las calificaciones, el control de las calificaciones de sus estudiantes. Pero hasta ahí. Entonces, las evaluaciones por computadora son un universo y hay que explorarlo y hay que trascender a la evaluación por opción múltiple. La opción múltiple se inventó hace más de 100 años, hace más de un siglo, y seguimos utilizando la misma evaluación de opción múltiple en lápiz y papel en el siglo XXI. Pues digo, estamos como un poco retrasados. Entonces, la pandemia lo que hizo, a mi manera de ver, pues es digitalizarnos. Los mismos maestros de primaria que no sabían el uso de la computadora, ahora al menos la saben utilizar. No con propósitos pedagógicos todavía, pero al menos con propósitos personales. El brinco es, por ejemplo, en el caso de la UNAM o de cualquier universidad, es profesionalizar el uso de las herramientas digitales para usos pedagógicos, no solamente para la evaluación, sino también para la enseñanza y para todos los componentes del proceso educativo por el que pasa.
es muy rico. Puedes hacer simulaciones, tú lo sabes. Puedes hacer simulaciones, puedes hacer modelos, puedes hacer mapas conceptuales, puedes hacer mil cosas. Pero la gente pues utiliza lo que sabe y como lo que sabes o medio sabe, porque tampoco es que sepa mucho, es hacer exámenes de opción múltiple, pues es lo que repite en la computadora, ¿verdad? Pero digamos, estamos muy lejos de que eso sea lo ideal. Entonces tenemos que avanzar por ahí. Doy el brinco a la evaluación asistida por computadora, pero en Internet. Entonces, tenemos que adaptarnos porque no está todavía adaptada, no hay instrumentos suficientes, por ejemplo, para hacer muchos reactivos que no sean de opción múltiple, sino de respuesta construida y que se puedan aplicar a través de las plataformas por Internet. Todavía no estamos. En nuestro caso, comento muy rápido, teníamos como 2 generaciones de evaluaciones, uno de lápiz y digo, de opción múltiple y otro de respuesta construida. Pues en las evaluaciones en línea tuvimos que regresar a las de opción múltiple porque no están todavía preparadas para atender este tipo de necesidades. Pero yo le veo una ruta muy buena y creo que vamos a avanzar. Creo que el país entero ha avanzado. Creo que la universidad tuya y otras universidades seguro no van a ser igual que antes de la pandemia en este sentido. Y tenemos que aprovecharnos para subirnos a la ola, como dirían, de la tecnología. Muchas gracias, Eduardo. Pues la evaluación es una disciplina extraordinariamente sofisticada y esto de que si uno tiene un martillo todo parece clavo y que en educación somos muy conservadores, como decías, tienen más de un siglo las preguntas de opción múltiple, tenemos que avanzar. Esperemos que la pandemia nos obligue a todos los académicos y a la sociedad en su conjunto percibir a la evaluación como un componente íntimamente ligado al proceso de enseñanza y que tiene en su ciencia la pedagogía, la didáctica, las técnicas y metodologías de evaluación requieren una visión integral.